Me preguntan sobre este problema, es un problema de angulitos y me dice, ¿cuánto es la suma de los ángulos BAD más EFG más DHE? Necesitamos tener ciertas cuestiones como base para poder resolverlo. Empecemos por mencionar cómo se nombran los ángulos. Una forma para nombrar los ángulos sería, por ejemplo, este que tengo aquí, sería el ángulo PRS. ¿De qué se trata? De que nosotros empecemos en donde está la letra P, luego continuamos hacia la letra R y finalizamos con la letra S. El ángulo que se formó, ese es el ángulo del cual me están hablando. Entonces, siempre la característica que tiene este ángulo es que la letra en donde está el vértice debe estar aquí en medio. Otra información importante que debemos de tener es que la suma de los ángulos adentro de un triángulo siempre deben de ser 180 grados. En este pequeño video no es el momento para hacer una demostración, pero podríamos tenerlo siempre presente. Si nosotros tenemos que este ángulo lo nombramos como A, este B y este C, la característica que tienen es que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C siempre me tienen que dar 180 grados. Otra información importante es que si nosotros tenemos una figura de este tipo, nosotros sabemos que todo ese es un ángulo de 180 grados. Ahora, si nosotros marcamos una línea que va aquí, nosotros sabemos que estos ángulos sí tienen un nombre, pero ahorita no va a ser lo más importante. Lo más importante es que estos dos ángulos juntos tienen que sumar 180 grados. Entonces, si yo tengo que este ángulo es A y este ángulo lo llamo B, sería que el ángulo A más el ángulo B me suman 180 grados. Es otra información importante. Una última información es que cuando nosotros tengamos una figura así formada por dos rectas o por dos segmentos, nosotros podemos darnos cuenta que este ángulo y este otro también reciben un nombre, pero ahorita no es lo más importante. Lo más importante es saber que estos ángulos, bueno, lo voy a mencionar, se llaman opuestos por el vértice y son iguales. Que si este ángulo mide una cantidad, esta otra va a medir la misma. O bien, si lo queremos escribir, si este ángulo mide A y este mide B, estas dos medidas tienen que ser iguales. Lo mismo sucede con este ángulo y este otro. Si yo tengo que este vale C y este vale D, pues entonces nosotros sabemos que el ángulo C debe de ser igual al ángulo D. Si regresamos a nuestro problema, nos están preguntando el ángulo BAD, es decir, el que empieza en B, sigue en A y luego en D. Observemos qué ángulo se forma. El ángulo que se forma sería este. Entonces necesitamos primero calcular cuánto mide ese ángulo. Luego me preguntan por el ángulo EFG. EFG. Observemos que el ángulo que se forma sería este. Entonces nos están preguntando cuánto mide este ángulo. Luego finalmente nos están preguntando por el ángulo DHE. Observemos qué ángulo se forma. El ángulo formado sería este, el que está justo aquí en H. Pues bueno, esos tres ángulos son los que nosotros tenemos que calcular. ¿Qué es lo que podemos hacer? Por ejemplo, observar lo que hemos dicho al principio. Si yo aquí tengo este ángulo que mide 111 grados y me falta este otro pedacito que está aquí, pues lo que podría hacer es saber que entre estos dos suman 180. Pues entonces para saber cuánto mide este otro, a 180 le quito 111 y tendría lo que mide este angulito. Si pueden revisar la resta, esto nos queda 69 grados. Ya que tenemos esa medida, podemos concentrarnos en este triángulo, en el triángulo ABD. Si nos concentramos ese triángulo, sabemos que las medidas de los tres ángulos tienen que ser 180, pero ya tengo una medida de 56 y otra medida de 69. Puedo sumarlas y tenemos 125. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Ese 125 se lo puedo quitar a 180 y tendríamos la medida de este ángulo rojo, que es el que me falta. Si se dan cuenta, nos quedan 55 grados. Entonces ya tengo el ángulo primero. BAD mide 55 grados. Ahora, vamos a calcular el ángulo EFG.
el ángulo EFG, es este verde que está aquí. Si se dan cuenta y si ahora nos concentramos en este otro triángulo, en todo este, nos podríamos dar cuenta que la suma de sus ángulos me tiene que dar también 180. Pues vuelvo a hacer algo parecido. Puedo sumar 43 más 70. Si quieren pueden hacerlo ustedes. Si se fijan que fue lo que hice, 70 más 43 es esto, me quedó 113. Esto se lo quitamos a 180 porque sería lo que le falta. Entonces ya tengo que este ángulo mide 67 grados. Y ya tengo el ángulo EFG. Mide 67. Vamos por el último, DHE. DHE era este otro. Pareciera que no tenemos información, pero observen que este ángulo que mide 69 es opuesto por el vértice de este otro, entonces ya aquí tengo que mide 69. Lo mismo con este otro. Si este mide 70, el de este otro lado también mide 70. Ya puedo concentrarme en este pequeño triángulo y puedo hacer el mismo trabajo. Ojalá que ustedes lo puedan hacer. Espero que lo hayan hecho. Si suman 69 más 70, nos queda 139. Se lo quitamos a 180 para saber lo que nos resta y aquí me queda 41. Entonces, el último ángulo que me faltaba mide 41 grados. Y por último, lo único que tenemos que hacer es la suma de estos tres. 55 más 67 más 41, pueden fijarse que nos queda 163 grados y hemos terminado nuestro ejercicio.